La llave termomagnética y el disyuntor diferencial sirven para proteger tanto el circuito como a la persona, siendo la llave térmica para proteger los cables y la instalación eléctrica, previniendo que se quemen y previniendo un incendio en la residencia, mientras que el disyuntor diferencial analiza la corriente de entrada y de salida del mismo, del circuito, para ver si hay algún tipo de fuga que se puede provocar cuando un ser humano toca un cable y está conectado a tierra, entonces se fuga y corre electricidad por el cuerpo de la persona, o cuando simplemente hay una fuga de un cable a tierra, y midiendo esa diferencia analiza si corta o no la energía dependiendo de cuán grande sea la fuga, dependiendo obviamente de las características del disyuntor. Bueno, los polos, esto aplica para ambos, por eso lo pongo primero, son la cantidad de módulos que tiene tanto el disyuntor como la térmica. Normalmente se usa entre una fase y trifásica. Dos fases y un neutro no se suele utilizar, por lo que cuando se utiliza de un polo, normalmente sería para una monofase, así como sería con dos módulos. Solamente que acá iría una fase y el neutro por afuera, y acá iría, bueno, una fase y el neutro. Acá sería para trifásica, tres fases, RTS, creo, y acá lo mismo, RTS y neutro. Después, la llave termomagnética tiene varias características, principalmente, ¿dónde está? Ahí está, la capacidad de los bornes, el tipo de curva, que después lo voy a ver, la corriente nominal, que ahí hay varias dependiendo de cuál se elija, y después la capacidad de cortocircuito y de la corriente que puede circular, tanto, bueno, la tensión y la corriente que puede circular a través de eso, sin que se queme la térmica, claro. Y después, bueno, el ancho de la barra, no importa. Después, por dentro, que acá está lo interesante, es cómo funciona. Acá tiene una cámara de extinción que evita que las chispas que se generen cuando se desconectan los contactos de la palanca, esas chispas que no se dispersen, que se las atrapa y las apaga, por así decirlo. Después está la parte magnética, que es la bobina esa, y la parte, ¿dónde está? Térmica, que es acá el bimetálico este. Bueno, la parte magnética hace que desconecta el circuito cuando hay mucha corriente, y esa corriente que pasa por esta bobina genera un campo magnético que atrae un switch acá y hace que se desconecte el circuito y se levante la palanca. Eso cuando hay mucha corriente, es decir, un cortocircuito. Después, el bimetal se deforma con el calor, entonces puede que no llegue a encenderse la bobina, pero aún así esté sobre la corriente nominal para la que está preparada la térmica. Entonces se va calentando el bimetal y llega un momento en el que se dobla y deja de hacer contacto, y ahí se abre la palanca. Las curvas de disparo, que es lo que decía antes, hay varias, ahí están. Y bueno, la C y la D son las más comunes para el uso residencial, mientras que la K se utiliza más que nada para talleres, porque los motores cuando se encienden generan un pico de voltaje que hace que eso en una térmica de tipo C haría que se apague, que salte. Entonces la K está preparada para que cuando hay un pico, si no es muy grande, no salte directamente. Y la Z es todo lo contrario, es para la... no se enfoca, ahí está. La Z es todo lo contrario, es para que la electrónica, que consume muy poca corriente, entonces esta curva es muy sensible. Y acá están las curvas, acá está la C y la D, que son las más comunes, y acá está, los ejes son el tiempo y
la puta madre. Ahí está. La corriente nominal para la que está preparada la térmica. Entonces, una vez la corriente nominal, no pasa nada, no se tiene que apagar la térmica. Pero a medida que va aumentando la cantidad de veces para la que está preparada la térmica, acá se llega a ver que, por ejemplo, en la C, se ya salta la parte magnética de la térmica. En cambio, antes de ahí del 7, del 10, se va calentando el bimetal hasta que se separa. Las líneas estas, que es como una raya, indican la primera parte, que sería en la que se puede llegar a apagar, y la última parte sería donde ya sí o sí se apaga. Por eso esta zona dice zona de disparo seguro, quiere decir que sí o sí tiene que estar apagado la térmica ya acá, porque si no andaría mal. Por último, el disyuntor diferencial, acá se lo ve, ya habíamos dicho que comparaba las corrientes de entrada y de salida, ya sea de la fase con el neutro o las fases que tenga, y eso lo hace a través de 3 bobinas, que una es con la corriente que entra, la fase, con la que sale el neutro, y esas bobinas están puestas en sentido contrario, lo que hace que cuando ambas se alimentan, si tienen la misma corriente, que es lo que debería pasar, se anulan los campos magnéticos entre sí. Entonces la bobina esta, que sería como la de residuos, no se activa. Pero cuando sí hay una diferencia, es decir, que alguien se está electrocutando, por ejemplo, la corriente de ambas bobinas son distintas. Entonces se genera un campo magnético, no se cancelan entre sí, y recibe un poco de corriente a través del campo esta bobina, y hace que con esa corriente atrae el switch del disyuntor para apagar, para desconectar el circuito.